¿Qué es la fe? Asociamos la palabra fe con Dios, religión, devoción, fervor, santidad. La fe está detrás de los rituales que ha practicado la humanidad por miles de años. Los comportamientos que pueden ser asociados con la fe a veces resultan muy contradictorios. La caridad, la integridad, la compasión y la justicia son explicados en algunos casos como producto de la fe. Pero también se puede decir lo mismo de las guerras, la discriminación, los atentados terroristas, los martirios y suicidios en masa. ¿Cómo pueden tener el mismo origen comportamientos tan antagónicos? ¿Es que hay distintos tipos de fe? ¿Es la fe una guía confiable de la conducta? Para responder a estas preguntas, tomaremos primero como modelo la fe cristiana y buscaremos en sus textos sagrados las respuestas. En la Biblia leemos: es pues la fe la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Hebreos 1:1. Según esta definición, la fe es un sentimiento de seguridad o certeza en algo que no es evidente, de manera que el objeto de la fe como sentimiento es un conjunto de entidades y acontecimientos metafísicos. Más adelante el autor de Hebreos nos informa: pero sin fe es imposible agradar a Dios, porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que le hay y que es galardonador de los que le buscan. Hebreos 1:6. Por lo tanto, la fe tiene un carácter religioso, y este texto expone muy bien los pilares de la religión: la creencia en Dios y sus promesas para los fieles. Sin estas certezas, el ejercicio de la religión no tiene sentido. El autor de Hebreos aborda al comienzo de su epístola la importancia de creer en Dios y sus promesas, porque Dios es galardonador de los que le buscan. Estos galardones o recompensas figuran como promesas en los escritos religiosos. En el caso de Hebreos, tales escritos se encuentran en la Torá o el Antiguo Testamento para los cristianos. Para el autor de Hebreos, las recompensas son las cosas que no se ven, es decir, Dios no le había dado al pueblo judío lo que le había prometido, una nueva patria. Y elaborando más en su tema, el autor de Hebreos señala que la patria que Dios había prometido a los patriarcas era una celestial. Así que la fe en Hebreos era la certeza de que Dios iba a cumplir su promesa de otorgar una patria celestial a los judíos y que para recibir tal promesa tenían que aceptar a Jesús como el Mesías prometido. Ahora bien, podríamos preguntar: ¿qué evidencia tenemos de que tales promesas las ha hecho Dios mismo? O más aún, ¿qué evidencias tenemos de que Dios existe? El autor de Hebreos no aborda este tema. De hecho, las evidencias de la existencia de Dios fuera de la Torá no constituye un tema frecuente y mucho menos elaborado en la Biblia. Los escritores de la Biblia asumen que su audiencia cree en Dios o en los dioses. Su labor como apologetas se concentra en proveer evidencias de la Torá en cuanto a la adoración exclusiva de Yahvé y el carácter mesiánico de Jesús. En la epístola a los romanos se expone claramente que el fundamento de la fe judeocristiana son las escrituras. Así que la fe es por el oír y el oír por la palabra de Dios. Romanos 10:17. Para los antiguos, una fe basada en evidencias físicas, como pueden ser ciertos milagros, era una fe inferior o débil. Así, por ejemplo, tenemos a Jesús diciéndole a Tomás en el Evangelio según San Juan: porque me has visto, Tomás, creíste. Bienaventurados los que no vieron y creyeron. Y aún después de la resurrección, vemos a un Jesús pasando desapercibido ante sus discípulos, enseñándoles la doctrina de la resurrección basada en los escritos del Antiguo Testamento. Marcos 16, 12 y 13, Lucas 24, 13 al 35.
Ciertamente, tanto la Torá judía como la Biblia cristiana presentan los milagros públicos jugando un papel importante en la historia de sus respectivos movimientos religiosos, pero el papel de manifestaciones externas extraordinarias como fundamento de la fe en la continuación del movimiento es insignificante. Uno de los factores que influyen principalmente en la continuación del judaísmo, el cristianismo y probablemente las demás religiones es la tradición que embiste a ciertos escritos, instituciones y oficiales eclesiásticos de un carácter sagrado. El otro factor que juega un papel fundamental es la experiencia mística del individuo. Dicha experiencia mística consiste en uno o más episodios en que la persona siente que Dios o un ser divino se ha comunicado directamente con ellos, o que ha escuchado sus oraciones, o en el sentimiento de unidad con lo divino. En la Biblia tenemos muchos ejemplos de las experiencias místicas, pero por ahora bastará con mencionar que la certeza de ser hijo de Dios es una experiencia mística. Pues no habéis recibido el espíritu de esclavitud para estar otra vez en temor, sino que habéis recibido el espíritu de adopción por el cual clamamos, Abba Padre. El espíritu mismo da testimonio a nuestro espíritu de que somos hijos de Dios. Romanos 8, 15 y 16. La fe es entonces un sentimiento de seguridad en que Dios existe y que recompensará a aquellos que le buscan y cumplan con sus mandamientos, y que surge de la tradición y de experiencias místicas.